Buen mediodía a todos los que nos acompañan en este momento, en nuestro primer webinar de este 2021. Y abrimos este ciclo de webinars de este año, eh, eh, queriendo reflexionar sobre lo que aconteció el 24 de marzo de 1976, porque mañana está previsto este feriado que lleva como nombre la memoria por la verdad y la justicia. Y entonces nosotros, haciendo nuestra esta conmemoración, este momento del país, queremos abrir nuestro ciclo de webinars con estas reflexiones. Así que damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que formamos parte de nuestro Instituto Marcelino Champagnat. ¿eh? Eh, y nos acompaña nuevamente en esta oportunidad, lo cual es un placer para nosotros, el querido Esteban Dómina, eh, que, bueno, lo trato con esta cordialidad porque para nosotros él ha pasado a ser un amigo de nuestra casa de estudios, y la verdad que nos honra con su presencia, con su sabiduría, con su conocimiento. Y aunque ya lo presentamos el año pasado, Esteban Dómina, vamos a hacer de nuevo una pequeña presentación que extraigo de su currículum que está compartido en internet, ¿no? Esteban, ustedes saben que nació en la ciudad de Las Varillas, es cordobés, en el año 1952, y cursó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, siempre con los mejores promedios. Después se graduó de contador público y de licenciado en administración de empresas por la Universidad Nacional de Córdoba. Y Esteban, bueno, fue siempre un profesional independiente. Fue docente universitario y también ejerció algunas funciones en el campo de la política y en la función pública, donde ocupó algunos cargos legislativos y ejecutivos, tanto en el orden nacional como provincial y municipal. Y entre ellos fue senador provincial entre el año 1987 y 1993. Fue diputado nacional entre 1995 y 1999. Fue presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba. ¿eh? Formó parte de la Convencional Constituyente en el año 2001 y concejal de la ciudad de Córdoba, finalizando con estos cargos en el año 2019, ¿no? Y fue además presidente del Banco Estatal, el vice entre el año 2004 y 2008. Fue ministro de Economía de la provincia de Santiago del Estero y de la provincia de Córdoba. Y en el año 1997 fue condecorado por el gobierno chileno con la Orden al Mérito de Chile. Bueno, entonces una persona que desde el punto de vista académico tiene una trayectoria enorme, ¿verdad? En la función pública también, en su vida independiente, lo mismo. Y nosotros lo hemos ido conociendo y la verdad que hemos ido descubriendo en él una gran persona más allá de sus méritos académicos y méritos que son fruto de su trabajo. Así que, querido Esteban, te damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro instituto eh, y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos. Después ya te voy a, te voy a hacer alguna invitación en otro ámbito. Así que bueno, muy bienvenido y la verdad que estamos ansiosos de escucharte. Gracias, gracias por tu cordialidad, por la amistad, porque realmente nos has ofrecido tu amistad con esta disposición a participar de estos ciclos de conferencias. Y estamos, y sobre todo yo resalto algo que él me dijo, trabajamos eh, bueno, para lograr abrir la cabeza de nuestros adolescentes, ¿no? A una mirada amplia de nuestra patria y de su historia, ¿no? Así que bueno,
Esteban, la más cordial de las bienvenidas y bueno, y te dejamos con compartir con nuestros estudiantes y con sus familias, que algunos estarán conectados también. Muchas gracias, José, muchas gracias. El agradecido soy yo de poder compartir con este prestigioso instituto Marcelino Champagnat de la querida ciudad de Río Tercero un evento más. Y es cierto, me siento ya parte de la casa y bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las expectativas, de las circunstancias. Hoy nos convoca un hecho importante, un acontecimiento que ha merecido que mañana, 24 de marzo, allá por el año 2002, se lo declaró Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y es un feriado nacional. Remite a un acontecimiento histórico, y desde ya que lo vamos a abordar desde ese punto de vista, desde la perspectiva histórica, haciendo lo posible para presentarlo tanto al acontecimiento en sí como al contexto que lo rodea, de la mayor objetividad, porque como dijo José, nuestro propósito es estimular la visión crítica de todos los matices, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nuestro lema, en mi caso, es conocer el pasado para iluminar el presente. O sea, recorrer la historia no como una veleidad intelectual de saber un montón de nombres y fechas y cosas, sino conocer el pasado colectivo, en este caso de la sociedad argentina, para entender mejor el presente y ni hablar de iluminar el futuro, o sea, descubrir el mejor camino para todos. Bueno, el hecho nos remite al 24 de marzo de 1976, o sea que han transcurrido 45 años del evento que hoy estamos repasando. Es un hecho reciente, en la historia de los pueblos 45 años es muy poco, de modo que todavía va a correr mucha agua y va a haber mucha tela para cortar hasta que se vaya asentando en la memoria colectiva con el balance histórico, ¿no es cierto? Porque es reciente, fíjense en ustedes. De acuerdo a cómo ha venido prolongándose la expectativa de vida, la esperanza de vida de las personas, hoy conviven 4 generaciones. Generaciones se toma más o menos la diferencia de 20 años entre una y otra, ¿no es cierto? Hasta hace algunas décadas eran 3 las generaciones que convivían en cada momento. Hoy ya son 4. Ustedes, la mayoría de los estudiantes, son de la famosa generación Z, o sea, de los jóvenes, pero ya hay una en marcha, ya se habla de la generación alfa, o sea que en una palabra tenemos 4 generaciones. ¿Qué les quiero decir? Que 2 de esas generaciones, la de ustedes y la de vuestros padres, no vivieron en sí este evento, o por lo menos no tienen la memoria de un adulto. Son las 2 generaciones de gente mayor las que sí lo vivieron. Entonces tenemos testigos directos. Yo soy uno de ellos, por ejemplo, de ese 24 de marzo, y seguramente la mayoría, posiblemente algunos de vuestros padres, pero seguro vuestros abuelos y el que tiene bisabuelos se debe acordar perfectamente de qué pasó ese día. Un día aciago en la historia argentina, no es un buen día. No estamos hablando de un evento como el 25 de mayo, el 9 de julio. No, estamos hablando de una fecha que va a marcar una circunstancia trágica, si se quiere, en la historia argentina. Porque ese día ocurrió un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Uno más. ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado es cuando se interrumpe la vigencia de la Constitución Nacional, de las leyes, se suprimen los poderes de la República, que son 3, queda prácticamente vigente el Poder Ejecutivo por encima del resto y la justicia, pero muy supeditada en los casos de lo que se llaman los gobiernos de facto o dictaduras.
La dictadura es eso, precisamente lo que viene a continuación de un golpe de Estado. No era un hecho poco habitual. En el siglo XX, que es el siglo pasado, estamos en el XXI, recuerden ustedes que el siglo XX es el que comienza con los años 1900. Bueno, en el siglo XX hubo varios golpes de Estado, varias interrupciones del orden constitucional y por lo tanto las dictaduras que seguían a esas intervenciones o interrupciones del orden legal. Entre 1930 y 1976, que es el golpe que nos ocupa, hubo seis. Fíjense, en 46 años, 6. Y duraron varios años, tal es así que hay casi más años de dictadura en esa etapa, 1930-1983, que de democracia, que de funcionamiento pleno de las instituciones. Hagamos un rapidísimo repaso. El de 1930 fue el golpe que derrocó al entonces presidente Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia. Había asumido en 1928 y en 1930 un golpe de Estado, el primero del siglo XX, lo desalojó del poder. En 1943 hubo otro golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Castillo. En 1955 otro que derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón, que iba por su segundo mandato. En 1962 hubo otro golpe de Estado que interrumpió el mandato constitucional del entonces presidente Arturo Frondizi. En 1966 otro golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Arturo Umberto Illia. Y este de 1976 que desplazó de la presidencia a quien la ocupaba, María Estela Martínez de Perón. Fíjense en ustedes todos los eventos que impidieron que se estabilizara la democracia y la república en nuestra querida Argentina. ¿Y qué eran estos golpes de Estado? Bueno, todos tienen más o menos el mismo formato. Eran, digamos, producidos o ejecutados por las Fuerzas Armadas, saliendo de un rol o apartándose de un rol que no les corresponde, porque las Fuerzas Armadas, estamos hablando de el Ejército, la Marina, la Aeronáutica, tienen otras funciones naturales, básicamente la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas fueron creadas justamente para defender la integridad de la nación ante un eventual ataque exterior. El ejército argentino nació con la patria en 1810. Fíjense que el ejército fue fundado el 29 de mayo de 1810, unos poquitos días después de la Revolución de Mayo. Después se fueron sumando con el transcurso del tiempo la Armada, o sea, la Marina, y la Fuerza Aérea, después que se inventaron los aviones y se constituyera como una tercera fuerza, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que en 1930 fue un sector del ejército el que provocó el primer golpe militar. El primero después de la vigencia de la Constitución Nacional, que arrancó, como ustedes saben, en 1853, y sobre todo de la Ley Sáenz Peña, que allá por el año 1902 se amplió los derechos ciudadanos, permitiendo que las autoridades surgieran del voto ciudadano, el voto popular. Bueno, esta mala costumbre de las Fuerzas Armadas de interrumpir procesos constitucionales se va a reiterar. Y en 1976 va a volver a pasar, pese a que en ningún caso de los golpes anteriores, ¿se acuerdan que les dije que este es el sexto del siglo XX? Bueno, ninguno de los golpes anteriores dio buenos resultados, trajo buenas noticias al país. Cuando uno repasa, no es el caso en este momento porque nos tenemos que abocar a este último, pero cuando uno repasa lo que pasó cada vez
que se interrumpió el orden constitucional, se suprimieron los derechos ciudadanos, se vetaron el ejercicio de las garantías y se suspendió el funcionamiento de los poderes de la República, todo fue malo. No sirvió para nada a los propósitos enunciados en cada oportunidad. Esta vez va a pasar lo mismo y todavía peor, todavía peor. Pero bueno, entonces, así sucintamente, he tratado de que ustedes comprueben que el siglo XX, el siglo pasado, fue muy inestable en la República Argentina desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones e interrumpido el orden constitucional en más de una oportunidad con malas consecuencias para el país. Esa podría ser un primer corolario, Bueno, ustedes ya a esta altura deben preguntar, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué se les antojaba, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas cada tanto tomar el gobierno? Porque lo tomaban a su cargo y llevaban adelante lo que se llaman dictaduras. En este caso puntual, es muy importante investigar o mirar un poco cuál fue el contexto, la circunstancia, porque ninguno de estos golpes fue casual, siempre obedeció a determinadas cuestiones que terminaban desembocando en estos acontecimientos. El 24 de marzo de 1976, desde ese punto de vista, no puede considerarse una situación aislada o un hecho casual. Es más, se suele decir, y esto se lo pueden confirmar los mayores que vivieron esa época, que era un golpe anunciado, que no fue una sorpresa. En general, estaba flotando en el ambiente, que tarde o temprano, días más o días menos, se iba a producir la destitución de la entonces presidenta María Estela Martínez y las Fuerzas Armadas iban a tomar una vez más a su cargo el gobierno. O sea, lo que trato de decir es que ya estaba fermentando esta situación. ¿Y por qué? Bueno, para eso nos tenemos un poco que meter en esos años anteriores, muy complejos de la historia argentina, reciente. Tan reciente que hay distintas lecturas, es posible que ustedes tengan acceso a otro tipo de miradas. Yo insisto en que lo voy a tratar de presentar del modo más objetivo posible, pero hay muchas cuestiones relacionadas con el balance y sobre todo con la adjudicación de las responsabilidades, porque cada vez que pasa algo siempre alguien tiene la culpa, ¿no es cierto? O es culpa de alguien. Entonces no está todavía asentado desde el punto de vista histórico, por lo mismo de que son hechos recientes, ese balance colectivo. Bueno, vamos al grano. Dijimos que lo tenemos que percibir o apreciar este acontecimiento en el marco de lo que venía pasando en la Argentina para entender por qué pasó. Esto no significa de ningún modo justificarlo, significa entenderlo, que es distinto. O sea, contar con mejor información para entender por qué pasó, nunca para justificarlo. Bueno, ¿qué pasó? Vamos al túnel del tiempo, digamos, vamos a internarnos en los años previos a ver cómo venía la mano, como se dice habitualmente. La presidenta, el 24 de marzo de 1976, era María Estela Martínez de Perón. Entonces ustedes se preguntan, ¿era familiar de Perón? Sí, la viuda de Juan Domingo Perón, que murió el 1 de julio de 1974. ¿Y por qué asumió ella? Porque era la vicepresidenta. En unas elecciones del mes de septiembre de 1973, triunfó la fórmula Perón-Perón, o sea, integrada por Juan Domingo Perón y su, en este caso, tercera esposa, María Estela Martínez.
ella, cuando fallece Perón el 1 de julio del 74, asume, como corresponde por la ley sucesoria, la presidencia. Pero fíjense en un detalle. Las elecciones en el año 1973, que es al que nos estamos remitiendo para arrancar un poco de ahí, hubo 2 elecciones presidenciales. Entonces ustedes dicen, ¿cómo 2? Si los mandatos presidenciales en ese momento duraba 4 años por una disposición que había tomado la dictadura anterior cuando llamó a elección. Pero de acuerdo a la Constitución Nacional duraban 6. Pero digamos que duraban 4. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué hubo 2 escasamente? Porque una primera elección en el año 73 fue el 11 de marzo. Y esta segunda en septiembre. O sea, prácticamente 5 o 6 meses después. Porque en las elecciones del 11 de marzo triunfó también el peronismo con la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. Esos mandatarios duraron apenas 49 días, porque al cabo de ese corto lapso renunciaron. Todo muy complicado, ustedes decir, pero ¿por qué renunciaron? Bueno, tendríamos que meternos todavía más para entender por qué esta situación fue tan volátil, por qué la fórmula votada mayoritariamente con el 50% más o menos los votos en marzo de 1973, al cabo de 49 días, con episodios de violencia complicados en el medio, renuncia para dar lugar a una nueva elección presidencial, que es la que consagra, como les dije hace un rato, les decía, la fórmula Perón-Perón. Bueno, ¿qué pasaba en el país? Hasta 1973 se había gobernado la dictadura que provocó el golpe de Estado en 1966. O sea, después de 7 años de la llamada Revolución Argentina, porque así se llamó ese periodo. ¿Y qué pasó durante esos 7 años previos a 1973? Me detengo en esto porque es importante que ustedes vean dónde nace todo esto, dónde se origina. Bueno, durante ese periodo, 1966-1973, durante la dictadura, aparece el ejercicio de la violencia de las organizaciones armadas que luchaban contra la dictadura. En ese momento es la época de las grandes movilizaciones populares. Acá en nuestra Córdoba, en 1969, se produjo el llamado Cordobazo, que fue una rebelión popular con carácter antidictatorial, o sea, reclamando por la vigencia y la legalidad de las instituciones, el Estado de Derecho, más allá de cuestiones puntuales, sociales, gremiales, etcétera, etcétera. Pero por esos años arrancan lo que se llama la guerrilla o las organizaciones armadas, con algunos episodios muy altos, el asesinato, por ejemplo, de Pedro Eugenio Aramburu, un expresidente de facto, ocurrido en el año 1970, y la irrupción en el escenario de organizaciones armadas que practicaban la violencia en contra del régimen. ¿Está? Este es el contexto en que se llega a las elecciones de 1973, o sea, en un estado de confrontación abierta entre las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, y estas organizaciones guerrilleras u organizaciones armadas. ¿Qué pasó? Podría tranquilamente haber ocurrido que en 1973 esta situación de violencia, bueno, al iniciarse una etapa de vigencia de la ley, de la Constitución, de los derechos y garantías ciudadanas, se dejara de lado, o sea que las organizaciones depusieran esta actividad de violencia, de guerrilla, y permitieran que el libre juego de las instituciones. Bueno, esto no pasó. Tendríamos que ahondar más, por qué no pasó, los problemas que había en el seno de las fuerzas políticas, el estado social, en fin, muchas cuestiones que hicieron que perdurara ese clima de violencia. Debo decirles, en honor a la verdad y para que ustedes
más o menos tengan un panorama más completo, que esta violencia armada, de organizaciones, de guerrilla, no es un fenómeno meramente argentino. En esa época ocurrió en muchos lugares, es el tiempo del famoso Ernesto Che Guevara, por ejemplo, que dio lugar un poco, es el símbolo de toda esta cuestión, y apareció este tipo de organizaciones, de guerrilla, en la mayoría de los países, aún de los países más civilizados, de Europa, España, Italia, Alemania, Irlanda, y en nuestra América Latina. O sea, quiero decir, era, o podríamos decir, en ese momento, donde había muchas dictaduras y todo lo demás, un fenómeno global. Pero en el 73 esto podría haberse interrumpido y sin embargo no pasó. Es una muy mala noticia, no pasó. Tal es así que hubo una escalada, podríamos decir, con episodios, por ejemplo, le cito uno. El 20 de junio de 1973 regresó al país a radicarse en la Argentina Juan Domingo Perón, que había estado en un exilio desde 1955 en España. Bueno, ese día se armó una gran recepción popular en Ezeiza, en los campos del predio de Ezeiza, que terminó en una balacera, en una masacre, con gente muerta. En fin, ya había un clima tenso en la Argentina. Lo cierto es que esto no solo no se atenuó en los años posteriores, sino que se agravó. El ejército cada vez tuvo más incidencia en la represión de las actividades de estos grupos e incluso apareció la represión ilegal. Ya ustedes por ahí van a escuchar o van a leer de una organización que se llamaba las 3A. Las 3A era una organización terrorista, pero de extrema derecha, dicen que avalada desde algunos sectores del poder, que actuaba con mucha impunidad y produjo muchas bajas, un estado de terror, o sea que se va complicando en lugar de ir atenuándose la situación. Mientras tanto, ¿qué pasó? Bueno, el 1 de julio fallece Perón, que era un hombre con espalda política, un líder importante, no así quien lo sucede, porque su vicepresidenta no tenía ninguna experiencia, ni mucho menos la estatura política para un momento tan complejo. Hagan de cuenta ustedes que es un barco en plena tormenta. ¿Vieron las películas con rayos, que se mueve el oleaje? Esa era la Argentina de 1974. Bueno, la cosa es que se va profundizando esta situación. Las organizaciones armadas, en lugar de entender o de asumir que si bien no les gustaba la presidenta, a mucha gente pudo no haberle gustado cómo gobernaba, pero hay que entender que era un gobierno constitucional, o sea que tenía el formato correspondiente a la República, funcionaban los tres poderes, el poder legislativo, o sea, el Congreso Nacional, el Parlamento, la Cámara de Diputados y de Senadores, la justicia, con todos sus órganos correspondientes. O sea, el Estado de Derecho funcionaba, estaba representado en el Parlamento la oposición política, no solo oficialismo, naturalmente. Vale decir, podía gustar o no, desde el punto de vista político, lo que pasaba, pero eso no daba ninguna legitimación o justificación para seguir apelando a la violencia. ¿Qué pasó? Tenemos una vicepresidenta en ejercicio que no tenía la estatura política para enfrentar esta situación. O sea, era un gobierno débil desde el punto de vista político. Teníamos al ejército que cada vez tenía más injerencia en la llamada lucha antisubversiva, porque ese era el lenguaje de la época. La actividad esta de las organizaciones armadas se le llamaba subversión. Entonces el ejército llevaba adelante la lucha antisubversiva, y era con la misma violencia. O sea, la sociedad, la gente, estaba en medio de una puja de aparatos
de un aparato legal, que era el ejército, y un aparato ilegal, que eran las organizaciones, y a su vez la actividad de estos otros grupos como las 3A. Muy complejo, muy feo el momento. Casi se había naturalizado esto de que hubiera bajas todos los días, apareciera gente muerta, hubiera tiroteos, muy feo. Estoy hablando del año 74, 75, que va subiendo como la fiebre, ¿no? En lugar de bajar. Tal es así que en el año 75 empiezan las ocupaciones de cuarteles militares y se instala una guerrilla rural con la pretensión de declarar una zona liberada en la provincia de Tucumán. Así que en febrero de 1975 se le encomienda al ejército ya una participación total, digamos, en lo que es la represión de la actividad de estas organizaciones. Yo les cuento todo esto para que ustedes vayan tratando de percibir el clima que se vivía. Y la pregunta que pueden hacer es, bueno, ¿qué pasaba con lo demás? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la economía? Bueno, la economía tampoco pasaba por un buen momento porque en el año 1975 se produjo una primera hiperinflación que después se fue convirtiendo en un hecho frecuente, ¿no? Que se le llamó Rodrigazo. Si ustedes googlean, ponen Rodrigazo, les va a contar Google o Wikipedia que en junio de 1975 se produce un desbarajuste total que se le llama Rodrigazo porque circunstancialmente el ministro de Economía era Celestino Rodrigo. Bueno, lo cierto es que también la economía entonces perdió el rumbo. Debo destacar que el aparato productivo, la industria, las actividades agropecuarias, estaba intacto, pero había mucha inflación, había un momento de inestabilidad, pero lo más importante era el clima de violencia, y nos vamos aproximando entonces al año 1976. De esta manera yo lo que estoy tratando es que vean cómo hay un deterioro progresivo y sobre todo, la falta de respuesta de las instituciones, de los partidos políticos, de los líderes políticos, para frenar esta situación e encauzarla. O sea que en lugar de, digamos, tener esta respuesta que estamos planteando, lo que había era una respuesta militar, una respuesta ejercida sobre todo por el ejército. Nada bueno podía esperarse porque lo que debió haber ocurrido es poner las cartas sobre la mesa y si la situación de debilidad política de la Presidente, por ejemplo, aconsejaba un adelantamiento de las elecciones, bueno, era un recurso totalmente a mano. Se podría haber logrado un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, civiles, y apoyar una salida que no fuera un nuevo golpe de Estado, que fermentaba, que se venía cocinando, porque nadie daba crédito o apostaba a que, dada la debilidad de ese gobierno, las cosas encontraran su cauce, que bien podrían haberlo encontrado. Lamentablemente no fue así. Fue una escalada de violencia, de inestabilidad, de confrontación, con un final anunciado, ¿Qué pasó el 24 de marzo? Bueno, todos los días nos levantábamos preguntándonos si pasaría hoy. ¿Será hoy, che? En el café, en la parada de colectivo, en el trabajo, en la oficina. ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Qué cosa? El golpe de Estado, porque ya era una situación realmente terminal. Ese día, a las 3:21 de la madrugada, en las radios, para los noctámbulos, sonó una vez la marcha militar, porque los golpes militares se anunciaban por cadena nacional, un locutor así con voz muy grave leía los comunicados de los golpistas y que se anunciaban con una banda musical que eran las hermosas marchas militares que tenemos, porque tenemos la de Ituzaingó, la de la Avenida de las Camelias, que son hermosas, lamentablemente se usaban con este fin. A las 3:21 se anunció que las Fuerzas Armadas y que la Junta Militar se hacía cargo del gobierno. La presidenta había sido detenida la noche anterior
cuando se retiró de la Casa de Gobierno en Buenos Aires, donde sigue estando, la llamada Casa Rosada, se trasladaba en helicóptero a la residencia de Olivos, donde sigue estando la residencia de los presidentes, bajó el helicóptero en Aeroparque, se la detuvo y se la envió a El Mesidor, una residencia cerca de Bariloche, en el sur. Y se le comunicó que dejaba de ser la presidenta, obviamente. La Junta Militar asume con un estatuto del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Así se llamó esta etapa. ¿Se acuerdan que la dictadura anterior, les dije, se llamó Revolución Argentina? Bueno, esto se llamó Proceso de Reorganización Nacional. La Junta Militar estaba integrada por los 3 comandantes en jefe, Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Macera de la Marina y Orlando Ramón Agosti de la Aeronáutica. Se repartieron los ministerios, las áreas de gobierno, se detuvo mucha gente, muchos funcionarios, ministros, por supuesto se ocuparon las universidades, en fin, como se solía pasar en estos casos, pero esta vez con un ingrediente adicional, que es que se produjo la violación de derechos humanos. Hago un alto acá y después les cuento de qué se trata esto y por qué entonces el feriado de mañana se llama de la memoria para la verdad y la justicia. Hago un paréntesis, ¿por qué? Por 2 cosas. Una, porque el fundamento público que se dio a ese golpe de Estado fue que era necesario para llevar adelante o concluir la guerra o la lucha antisubversiva. Vale decir, para que se pudiera terminar con la llamada subversión. Bueno, este es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque en otros países donde ocurría lo mismo, donde pasaban las mismas cosas, o sea, había que también poner fin a la violencia, no se recurrió al golpe de Estado, no se interrumpió el orden constitucional, no se suprimió el ejercicio de los poderes republicanos. Y le estoy hablando de países como Italia, Alemania, España, Irlanda, donde había este problema, donde existía esta misma situación, y sin embargo ahí no se les ocurrió. Se actuó dentro de la ley, dentro de la ley. Esto no es una cuestión menor, acá no pasó. Esto es lo que debe quedar claro, porque pareciera que era inevitable, que si no, además, esas organizaciones armadas no estaban pasando por su mejor momento. Estaban muy ya debilitadas por la represión de los años anteriores, yo diría hasta en algunos casos desmanteladas. Sin embargo, con este discurso de la lucha antisubversiva, se suprimió el funcionamiento de la República con todas las consecuencias que enseguida vamos a repasar. El otro argumento era, bueno, pero la presidenta no está a la altura de las circunstancias. Esta mujer no puede conducir este barco. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos el barco en medio del temporal? Hay que tener un timonel de esos con agallas, con coraje, con experiencia. Para nada lo era esta mujer. Pero tampoco a los malos gobernantes se puede remediar el problema de tener malos gobernantes o deficientes gobiernos suprimiendo las instituciones, suprimiendo la república. Todo lo contrario, la misma democracia brinda las herramientas para cambiar un gobierno si no nos gusta. El ejercicio de la soberanía popular, concurriendo a las urnas cuando el pueblo es convocado, es quien tiene la última palabra. Por eso les dije hace un rato que se podría haber buscado la vuelta para, por ejemplo, adelantar las elecciones y, bueno, que mejorar esta situación, si es que el problema era la incapacidad del circunstancial gobernante. Lo que trato de decirles es esto, que no se puede pensar en interrumpir o violar el orden constitucional para mejorar un gobierno. Para eso la democracia brinda las herramientas para cambiarlo o renovarlo de acuerdo a la voluntad ciudadana, a la voluntad de la gente. Bueno, esto no pasó, se siguió adelante. Debo decirles que no hubo resistencia en las calles, no salió la gente,
y en general no salió ninguno de esos 6 golpes de Estado. ¿Se acuerdan que les dije que este era el sexto? Bueno, prácticamente en ninguno de los anteriores salió la gente a defender las instituciones, defender al gobernante de turno. Es como que una actitud pasiva. Felizmente esto va a mejorar. Si después tengo tiempo, les digo que va a mejorar esta conducta de la sociedad, porque ante intentos que podrían haber derivado en situaciones parecidas, de años posteriores, les estoy hablando, por ejemplo, de 1987, hubo una respuesta social contundente. Y se frenó lo que podría haber sido un nuevo golpe de Estado. Después lo vemos si hay tiempo. Por ahora estamos en 1976 y acá viene el lado B de este golpe de Estado. ¿Cuál fue? Bueno, el ejercicio del llamado terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Cuando el Estado se aparta de las normas y de las pautas que deben regir, digamos, el ejercicio de la represión, porque el Estado tiene la capacidad de reprimir, la potestad de reprimir y las herramientas para reprimir, que son las llamadas fuerzas de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, llegado el caso, porque las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional. Se supone que no deben intervenir en las cuestiones internas, pero cuando están superadas las llamadas fuerzas de seguridad, cuando la policía está rebasada, bueno, esto es lo que había pasado y por eso estaba en actividad, sobre todo el ejército. ¿Qué pasó? Pasó que hubo detenciones ilegales de personas, o sea, no declaradas ante la justicia, personas desaparecidas, o sea, personas a las que nadie sabía qué había pasado y que el Estado no daba respuesta, secuestradas en sus domicilios, en sus lugares de trabajo. Hubo centros clandestinos de detención, en nuestra Córdoba hubo varios, donde se llevaba a estas personas y muchas de ellas no volvían a aparecer, como subsiste hasta hoy la situación. Había desaparición de bebés cuando se llevaban a la pareja de los padres secuestrados, se llevaban también si la mamá estaba embarazada y todavía muchos bebés de esa época hoy no se sabe si están o no están. Vale decir, una situación muy anómala, muy fuera de toda ley, pero no solo del punto de vista jurídico, el punto de vista ético. Esto dio lugar, por ejemplo, a que a esa junta militar que intervino en 1976 y al presidente de facto, que era Jorge Rafael Videla, quedara rápidamente aislada en el orden internacional, porque los países y las organizaciones como la OEA y las Naciones Unidas, bueno, estaban muy críticas o veían de modo muy crítico lo que pasaba en la Argentina. Tan es así que la OEA envía en 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una misión, una delegación, para comprobar todas estas cosas que yo le estoy diciendo así a vuelo de pájaro que estaban pasando en la Argentina. Entonces viene la gente de la OEA, entrevista a muchas personas con parientes cercanos víctimas de esta dictadura y hace un informe lapidario. O sea que la Argentina estaba quedando muy aislada en el orden internacional por esta situación y en el orden interno, o sea, puertas adentro, empezaban a manifestarse los sectores, digamos, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos que llevaban adelante, digamos, el reclamo por conocer a dónde el paradero de muchas personas detenidas. Es el tiempo que aparecen las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué eran las madres de Plaza de Mayo? Bueno, las mamás de personas desaparecidas que todos los jueves se reunían en la Plaza de Mayo y circulaban alrededor de la pirámide en forma pacífica, reclamando conocer qué había pasado con sus hijos. Después, al tiempo, aparecen las abuelas de Plaza de Mayo, que son las abuelas de bebés nacidos en cautiverio, de los cuales no sabían. Después empezaron a conocerse otras cuestiones muy escabrosas, muy feas de este tiempo. No en vano, por esto que yo les contaba del aislamiento internacional
que había ocurrido fruto de esta circunstancia, es que en 1980 se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, un dirigente de las organizaciones de derechos humanos. Fue una señal, digamos, internacional de que el mundo no era ajeno a lo que pasaba en la Argentina y que no lo veía con buenos ojos. Fue una forma de reconocer que la Argentina o el gobierno o la dictadura se estaba apartando de lo que era toda la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Así que era un momento muy difícil. Esta dictadura entre 1976 y 1983 se fue agotando, pese a que actuó con toda la impunidad del caso, no logró reencauzar al país y mucho menos a mejorar la situación económica. Tal es así que en el año 1982, cuando ya iba por el tercer presidente de facto, porque estas dictaduras se van recambiando los presidentes, por ejemplo, la de 1966 a 1973 tuvo 3 presidentes de facto, 3 generales. Juan Carlos Onganía el primero, Roberto Marcelo Lewington el segundo y Alejandro Agustín Lanuse el tercero. 3 generales que se iban pasando la posta en un marco de agotamiento. Algo muy parecido ocurrió con esta otra dictadura. Es como que se repitió la historia. Lo malo es que se repitió con características peores todavía. Vamos por el tercero, les decía, en 1982. El primer presidente de facto había sido Jorge Rafael Videla, el segundo fue Roberto Viola y el tercero Leopoldo Fortunato Galtieri. Como una forma de salir del aprieto, del trance, del problema que tenían en ese momento, bueno, se les ocurrió desatar una guerra nada menos que con Inglaterra por el tema de Malvinas, o sea que se combinó una situación legítima, que es el reclamo de soberanía de nuestras Malvinas, con una expectativa o una conveniencia de tipo política, porque si ustedes piensan que en lugar de perderse esa guerra se ganaba, bueno, probablemente la dictadura hubiera tomado aliento y oxígeno para seguir muchos años más, porque estaba claro que la gente acompañó el reclamo legítimo de soberanía, el reclamo legítimo. Obviamente la parada era prácticamente una causa perdida, porque enfrentar en un marco de aislamiento internacional nada menos que a Inglaterra, bueno, las consecuencias están a la vista. Algún día, si José me invita de nuevo, podemos hablar de las Malvinas, de todo lo que fue eso. Pero por ahora les digo esto: la guerra de Malvinas fue el tiro del final, como se suele decir, de esa dictadura. ¿Por qué? Porque ya el desgaste fue total y lo único que les quedó es, después de la guerra, de perder la guerra, estoy hablando del año 1982, llamar a elecciones para normalizar la situación, ya con un cuarto presidente, otro general Viñones, pero esa expectativa se concretó en 1983 y llegó a la presidencia en ese año don Raúl Alfonsín, que va a llevar adelante esa transición democrática con gran altura. Hay que reconocerle a Alfonsín una gran pericia y patriotismo en ese momento tan difícil, porque había que sacar el barco y pasar a navegar en aguas tranquilas, en aguas democráticas, buscando la unión nacional, reparar las heridas que siguen abiertas, pese a que después ya Alfonsín, si ustedes se acuerdan o lo leyeron o lo escucharon, convocó a una comisión de notables que se llamó CONADEP, Comisión Nacional de Desaparecidos, con personas muy conocidas, de alto prestigio, que hicieron un informe. Por supuesto, escucharon los testimonios de las personas, de los parientes, hicieron un informe acabado, como una especie de balance de las malas consecuencias que había tenido esta dictadura, y después Alfonsín da lugar a los juicios, a los primeros juicios, en 1984-85, de los máximos responsables de esta situación que se había producido en la Argentina. Después se interrumpieron esos juicios y se reanudaron después,
y hubo condenas, o sea que no quedaron impunes, no quedaron impunes. Hubo condenas, se juzgó, se dio lugar a todo el proceso judicial emergente de delitos, como se llaman, de lesa humanidad, de lesa humanidad. La reforma constitucional de 1994 recogió los pactos de San José de Costa Rica, o sea, toda la legislación internacional, todos los acuerdos, todo lo que tiene que ver con la supremacía, digamos, de los derechos humanos por sobre todo lo demás. O sea que desde el punto de vista jurídico, Argentina en estos 45 años superó esta situación, incorporó a su formato constitucional y legal todas las herramientas, y con avatares, con idas y vueltas, con altibajos, con baches en el camino, llevamos 45 años de democracia. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato, el golpe del 76 fue el sexto en 46 años? Si ustedes sacan el promedio, 1 cada 7 años. Bueno, acá estamos en 45, casi en el mismo, y gracias a Dios, no hemos tenido ese problema. O sea, no se ha recreado. Ustedes pueden tranquilamente decir, sí, pero empeoraron muchas cosas, totalmente. La democracia sigue estando en deuda, pero no hay que perder de vista que la República debe estar por encima de los problemas que se tienen que resolver en el marco democrático, nunca con este tipo de salidas que no solo no sirvieron de nada, sino que empeoraron la situación. Es cierto que 45 años después hay muchas cuestiones yo diría, desafíos de la democracia, de la república, porque han empeorado situaciones. Es difícil de entender que un país con todas las ventajas y las virtudes y los atributos que tiene nuestra querida Argentina tenga un 50% de la población debajo en la línea de pobreza, o que sean pobres, o los niveles en general, todos los índices sociales negativos que tenemos, pero hay que superarlos en democracia. ¿No nos gusta el gobierno? Cambiando el gobierno con el ejercicio del arma más poderosa que tiene la gente en democracia. Porque la gente en democracia no tiene fusiles, no tiene bombas, tiene el voto, tiene la última palabra de ejercerla sin presiones, porque por más que lo hayan presionado, sobornado, lo que fuere, cuando se entra al cuarto oscuro y se pone el voto en la urna, se hace la marquita en la boleta única, nadie te está mirando. Es el ejercicio de la soberanía popular, y después, por las reglas de juego de la democracia, el que obtiene el apoyo mayoritario le toca gobernar, y la oposición lo que tiene que hacer es controlar, exigir, y si no le gusta, después a la gente la cambiará o no. Esto, felizmente, en la Argentina hace 45 años que viene pasando. Don Raúl Alfonsín, un gran presidente que tuvo la Argentina, decía en sus discursos de campaña, estoy hablando del año 1983, recitaba el preámbulo de la Constitución Nacional, como diciendo, esto es mi discurso, o sea, este es el discurso, tenemos que sobreponernos a esta circunstancia, agarrándonos fuerte ¿de qué? De la Constitución Nacional. Y a su vez decía en su discurso, porque con la democracia se come, se educa, se cura, como tratando de transmitir una expectativa favorable. Yo lo entiendo a Alfonsín, él quería que la gente volviera a creer, que volviera a confiar en la democracia. Probablemente él tampoco, él sabía o no creía que era tan sencillo, que estas cuestiones hay que resolverlas de modo concreto, con herramientas, con capacidad, con programa, para que no pase lo que nos está pasando, pero siempre en el marco de la República y la democracia. Yo he sido muy desordenado, sucinto, hay cuestiones que merecen mucho más profundidad de la que pude haberle dado. Lo que he tratado de hacer, y ojalá lo haya logrado, es tratar de ponerlos a ustedes en lo que se llama el clima de época. Porque es muy difícil entender los acontecimientos históricos
si no nos sumergimos en lo que se llama el clima de época. Es muy difícil entender el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816, lo que fuere, en términos históricos, si no nos metemos en la situación concreta, en los problemas, en los conflictos de época y en el contexto cultural, o sea, en los paradigmas de cada época. Porque si no, la pifiamos, la pifiamos. Si analizamos hechos del pasado con los parámetros del presente, estoy seguro que le erramos, porque los hechos históricos ocurren en el contexto cultural respectivo. Entonces el 76, bueno, pasaban más o menos, acéptenme las cosas que así de modo muy sucinto les he comentado, y que crearon las condiciones para que volvamos a incurrir los argentinos o tengamos que volver a pasar o pasáramos nuevamente los argentinos por una circunstancia tan traumática como es un golpe de Estado y una dictadura, que en este caso fue más feroz todavía que las anteriores, más feroz. Pero bueno, cuidemos lo que tenemos hoy. Esto, a pesar de ser reciente, es historia, es historia. Y como les dije hace un rato, la historia debe servir sobre todo para no volver a incurrir en los mismos errores. Es un aprendizaje. Tenemos que aprender sobre todo de lo malo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar y tener muy claro cuáles son las alternativas que tiene a mano el pueblo, la sociedad, la gente, las personas en democracia y en un marco republicano como es el que tiene la Argentina, y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó a lo largo de todo ese siglo XX. De cualquier manera, como son hechos recientes, estoy seguro que hay otras miradas, otros discursos, otro reparto de responsabilidades, porque todavía no está asentado el balance. Una de las últimas cosas que les quiero decir, de las últimas. En las últimas décadas se cambió el lenguaje y se le llama golpes cívico-militares. Durante mucho tiempo, yo diría durante todo el siglo XX, se le llamaba a estas interrupciones del orden constitucional golpes militares, porque eran los militares, como les dije al comienzo, ¿se acuerdan?, apartándose de su función natural, quienes hacían de brazo ejecutor para echar un presidente y todo lo demás. Pero me parece adecuado cívico-militares, porque estos golpes los militares no los hubieran podido realizar si no hubieran tenido el concurso, el apoyo, la injerencia, la participación, lo que fuera, de sectores civiles o de determinadas corporaciones. Entonces también acá el reparto de culpas o de responsabilidades que muchos proponen debe venir acompañado de una autocrítica colectiva. Cada uno tiene que reflexionar, cada sector social, cada corporación, cada estamento, bueno, ¿qué papel jugó? ¿Cuán complaciente fue o no con estas situaciones? Pero no con ánimo de represalia, no, ya está. Casi todo ha sido juzgado, los responsables materiales fueron condenados, muchos ya no están en este mundo. Lo que la sociedad tiene que hacer es una reflexión colectiva, y acá vuelvo al principio, lo de las 4 generaciones, ¿no? Las 2 que vivimos, de los mayorcitos, que vivimos la época, bueno, transmitirla con la máxima objetividad, contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos del modo más cabal y objetivo cómo eran las cosas, cómo estaba la Argentina y qué pasaba en aquella Argentina. Y las 2 generaciones jóvenes que son las que siguen y que no han vivido o no se acuerdan, porque qué sé yo, a lo mejor los papás de ustedes, de los estudiantes me refiero, eran muy chicos, tenían a lo mejor 10, 12 años, ponele. Entonces son acontecimientos que los han percibido a través de la transmisión o la comunicación posterior. Bueno, elijan los medios que sean más objetivos, formen su propio criterio, escuchen todas las campanas, como hay que hacer siempre, porque no hay que quedarse con una sola campana, sino con todas. Y bueno,
tengamos en claro algo, es un pasado reciente, las heridas están abiertas, todavía hay personas que reclaman, qué sé yo, las abuelas por algunos nietos que no han aparecido, ni hablar de los desaparecidos que nunca se logró establecer qué pasó con ellos. Pero aún así, tenemos que tratar de dar vuelta a la página en el sentido de mirar hacia el futuro. Tratar de que la Argentina salga de esta situación, que enfrente los desafíos presentes con la mayor capacidad, inteligencia, decisión, y que tengamos un futuro venturoso y que cuidemos esta república, lo último, chicos, como un ser vivo. Muchos de ustedes, estoy seguro, que tienen mascotas, ¿vieron? Pichichos, gatos, lo que fuere. Y las aman, y las cuidan, y las alimentan. Y si ven que tienen algún problema, al veterinario. Bueno, hagan de cuenta, por favor, no me entiendan mal, salvando las distancias, que la Constitución, que la República es eso, un ser vivo, que hay que cuidarlo, que hay que quererlo, que hay que contenerlo, que hay que protegerlo, porque si no se muere. Y cada vez que se ha muerto la Constitución y la República, los argentinos la pasamos muy mal. Muchas gracias. Esteban, la verdad que te agradecemos muchísimo, ¿no? Todo este recorrido histórico, la pasión que le vas poniendo a tu relato. Una vez más nos hemos sentido instruidos y hemos podido profundizar y conocer más a fondo cómo fueron estos acontecimientos, qué nos llevó a esto y sobre todo tu enseñanza, no repetir la historia en aquellas cosas que nos han destruido como argentinos, ¿no? Y te agradecemos porque vos sos una cadena un eslabón de toda esta cadena, ¿verdad? Que nos va ayudando a esta transmisión generacional que tanto necesitamos, ¿verdad? Una transmisión generacional que creemos que debe tener la mayor objetividad posible, ¿verdad? Porque mientras más nos paremos en la realidad, más vamos a poder proyectar una Argentina sana, una Argentina próspera, una Argentina con una visión distinta de la persona, de las instituciones. Así que bueno, gracias Esteban porque bueno, nos ayudas a ir enganchando todo esto. Nuestros estudiantes te han escuchado con mucha atención. Ellos han aprendido un poco más de este contacto que hemos tenido en este día. Y bueno, agradecerte a vos, a las familias que nos han seguido, a los chicos que algunos se encuentran ahora en las aulas y otros en su casa. Agradecerles a todos y bueno, y quedarnos con estas últimas palabras de Esteban que han sido tan claras. Cuidar la República, cuidar el país, cuidar las instituciones, cuidar la propia libertad. Y eso es lo que estamos intentando hacer siempre en nuestro instituto, cuidar todo esto y como siempre le decimos a los chicos, ellos no se lo creen, pero ellos son los futuros líderes. Un día van a ser el intendente, otro será el que lleve otra institución adelante, los médicos, los arquitectos, los ingenieros. Ellos van a ser los artífices, por eso es tan importante que conozcan la realidad para no repetir la historia en aquellas cosas que nos han destruido. Así que, Esteban, gracias enorme. La comunidad del Instituto Marcelino Champagnat te mando un abrazo enorme en este día y bueno, que mañana podamos conmemorar este acontecimiento, rehaciendo todo esto y queriendo construir una patria distinta. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias.